El ejercicio que vamos a resolver a continuación es el siguiente. El agua fluye a través del arco de 90 grados hasta la reducción del codo, ¿sí? Como podemos observar en el gráfico. La presión absoluta es de 220 kilopascales y el área de la sección transversal es de 0,01 metro por segundo. Entonces, nosotros aquí tendríamos una presión absoluta, ¿sí? En el punto número 1 tendríamos una presión absoluta. La sección en la salida es de 0,0025 metros al cuadrado y la velocidad es de 16 metros por segundo. Entonces, en este caso, esta velocidad en el punto 2 ha sido de 16 metros por segundo. Se descarga una presión atmosférica, es decir, aquí voy a tener presión atmosférica. Entonces nos dice, determine la fuerza requerida para sostener el codo en el lugar. Es decir, si ustedes verifican, pues el momento en que comienza a circular el fluido, el codo intentaría moverse hacia la derecha, es decir, yo voy a tener una reacción en X en este sentido de aquí, ¿verdad? Y a su vez, si tengo esta reacción en X, pues voy a tener una reacción en Y a su vez una fuerza resultante. Además dice que esta presión atmosférica es de 101 kilopascales. La densidad del fluido es de 999 kilogramos sobre metro cubo. Entonces, primero, pues nuestros datos son los siguientes. Primero, el área 1 dice que es de 0,01 metros al cuadrado. Tengo que la presión 1 absoluta es de 220 kilo, 1, 2, 3 ceros, newton sobre metro cuadrado. Nuestra área 2 dice que es de 0,0025 metros al cuadrado. Nuestra velocidad 2 dice que es de 16 metros por segundo. Y en esta ocasión, si yo quiero representar esta velocidad 2 como vector, sería menos 16 en J metros por segundo, ¿sí? Además, mi presión atmosférica me dice que es de 101 kilopascales, es decir, 101, 1, 2, 3 ceros, newton sobre metro cuadrado. Y debemos recordar que la presión absoluta es igual a una presión manométrica más una presión atmosférica. Entonces, la presión manométrica en el punto número 1 ha sido de 220.000, que es la presión absoluta, menos la presión atmosférica, que es de 101.000 newtons metro cuadrado. ¿Sí? En este caso, recuerden que nosotros vamos a trabajar siempre con presiones manométricas. ¿Listo? Con presiones manométricas. ¿Estamos? Vamos a colocarle de otro color. Correcto. Estamos. Entonces, a continuación, lo que nosotros debemos hacer es trazar nuestro volumen de control y su superficie de control. En este caso, pues hemos puesto dos ejemplos de cómo haber trazado nuestro volumen de control y en sí nuestra superficie de control. Y en esta ocasión nosotros vamos a analizar con este ejemplo de aquí. Es decir, nuestro volumen de control sería todo esto y nuestra superficie de control sería la línea entrepuntada. ¿Estamos? A continuación, lo que nosotros vamos a tener que plantear es nuestra conservación de la cantidad de movimiento lineal. Para ella, nosotros necesitamos el teorema de Reynolds. Tomen muy en cuenta que en este caso, nuestro teorema de Reynolds está en función de las propiedades extensivas, ¿sí? Podemos anotar propiedades extensivas y a su vez dependen también de propiedades intensivas. En este caso, eta. ¿Sí? Entonces tendríamos propiedades intensivas. ¿Estamos? A continuación, igualmente, para poder pasar de una propiedad extensiva a una propiedad intensiva, nosotros debíamos dividirle para la masa. En este caso, este impulso o cantidad de movimiento lineal es igual a la masa por la velocidad. Si nosotros dividimos para la masa, nos va a quedar que nuestra propiedad intensiva ha sido
la velocidad. Entonces, nosotros podríamos plantear nuestra conservación de la cantidad de movimiento. En este caso, reemplazamos nuestra propiedad extensiva y cada una de nuestras propiedades intensivas, obteniendo esta ecuación de aquí. En esta ecuación de aquí, lo que nosotros debemos recordar es lo siguiente, ¿sí? Vamos a cambiarle de color, que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. ¿Estamos? En este caso, esta masa reemplazado aquí en esta densidad, pues puedo sacarle afuera de mi integral. Y el momento en que le saco fuera de mi integral, tenemos la derivada parcial de la masa con respecto al tiempo. Entonces podemos de este término suprimir, quedándonos, ¿sí?, que la derivada del impulso con respecto al tiempo ha sido igual a la integral de nuestra superficie de control, densidad, velocidad por velocidad y por el diferencial del área, ¿sí? Y en este caso, si nosotros recordamos, nosotros esta partecita de la izquierda podemos reemplazarle como una sumatoria de fuerza. Recuerden que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La aceleración era igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y masa por velocidad era nuestro impulso. Entonces podríamos reemplazar en función de la sumatoria de fuerzas de nuestro sistema. En este caso, el momento en que tengamos nuestra sumatoria de fuerzas, nosotros podemos distinguir en este caso en función del eje de las X, y el momento en que analizamos en función del eje de las X, esta velocidad también debemos analizar en función de nuestra coordenada. ¿Estamos? Entonces, nosotros tendríamos tanto para el eje de las X como para el eje de las Y. En este término cambiaría velocidad con respecto a Y. Y nosotros debemos recordar que esta sumatoria de fuerzas, nosotros tenemos dos fuerzas en análisis. Las primeras fuerzas, que son las volumétricas o básicas, que dependen de la gravedad, y las segundas, que son las fuerzas superficiales, en este caso las reacciones o las fuerzas ejercidas por las presiones manométricas. Entonces nosotros tendríamos a continuación lo siguiente. F sub B, fuerzas volumétricas o básicas, y F sub S, fuerzas superficiales. ¿Sí? Con respecto a X, y nos va a quedar igual a nuestra integral de nuestra superficie de control. Exactamente lo mismo con respecto al eje de las Y, y nosotros tendríamos nuestras ecuaciones generales de nuestra conservación de la cantidad de movimiento. ¿Estamos? A continuación, lo que nosotros tenemos es planteada nuestras ecuaciones generales con respecto al eje de las X y con respecto al eje de las Y, y lo que nosotros vamos a tener que hacer es un diagrama de cuerpo libre en nuestro volumen de control y en nuestra superficie de control. ¿Qué es lo que vamos a dibujar aquí? Pues vamos a dibujar los vectores velocidad, vamos a dibujar los vectores área, vamos a dibujar las fuerzas, ¿sí?, y los pesos en este caso de nuestro accesorio y de nuestro fluido. Entonces vamos a comenzar en este caso pues verificando nuestras velocidades. Nosotros tendríamos una velocidad 1, ¿sí?, y en este caso tendríamos una velocidad 2. Tendríamos también pues el peso del fluido en este sentido. Vamos a colocarlo de tomate. Y en este caso nosotros tendríamos, ¿sí?, el peso del fluido. Podríamos involucrar también en este caso el peso del codo, ¿sí? Vamos a colocarle con morado. Correcto, el peso del codo. Nosotros también vamos a tener, recuerden que en este punto 1 se está ejerciendo una presión manométrica. Y si ustedes recuerdan, pues podemos hacernos una pequeña gráfica, ¿sí? El momento en que nosotros analizábamos, pues, en un cuerpo, nosotros sabíamos lo siguiente, ¿sí?, que la presión era igual a la fuerza sobre el área. Y esta fuerza que estaba aplicada era perpendicular a nuestra superficie de estudio,
¿sí? Tomen muy en cuenta eso. Entonces, si nuestra superficie 1 es esta, yo tendría una fuerza perpendicular a nuestra superficie. Entonces tendríamos eso de ahí. Y lo vamos a pintar de plomo. Entonces nosotros tendríamos, en este caso, una fuerza 1 con respecto a nuestra presión manométrica en el punto 1. ¿Estamos? ¿Sí? En este caso, en el punto 2, tendríamos una presión atmosférica. Y nosotros hemos dicho que vamos a analizar esta clase de ejercicios de la conservación de la cantidad de movimiento a través de presiones manométricas. ¿Sí? Entonces permítanme borrarle este apunte que dice aquí. Correcto. Listo. Entonces, a su vez, el momento en que comience a trasladarse nuestro fluido, el codo intentaría moverse hacia la derecha. Entonces nosotros tendríamos, en este caso, una reacción en X en este sentido, que lo vamos a graficar con verde. Entonces nosotros tendríamos la reacción en X. Y una vez que tenemos esta reacción en X, pues nosotros sabríamos que tendríamos una fuerza resultante actuando en este sentido. Y a su vez tendríamos una fuerza vertical actuando en este sentido. Correcto. Entonces tendríamos una reacción en Y. ¿Sí? Una reacción en Y, que lo podemos dibujar un poquito más acá. Correcto. Estamos. Una vez que nosotros tenemos todas nuestras fuerzas, ¿sí? Nuestras velocidades, nos faltaría graficar nuestro vector área. Y en este caso, nuestro vector área, ¿sí? Se encuentra de una forma normal a nuestra superficie. Entonces nosotros tendríamos este de aquí, que es nuestro vector área 1, y a su vez nosotros tendríamos de una forma normal a nuestra superficie, tendríamos en este caso nuestro vector área 2. Una vez que tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre con todas nuestras fuerzas, velocidades, vectores área, nosotros vamos a tener que hacer el análisis con respecto al eje de las X. Entonces, si usted se recuerda, nosotros teníamos planteada esta ecuación con respecto al eje de las X. Y en esta ocasión, nosotros planteábamos integrales en función de nuestra superficie de control, tomando en cuenta en las superficies que nosotros vamos a tener velocidades en X. Y si usted toma en cuenta, en la única sección que voy a tener velocidades en X es en nuestra sección 1, puesto que en la sección 2 vamos a tener solamente velocidades en Y. Entonces, con lo que hemos dicho, vamos a tener que plantear una integral con respecto a nuestra sección 1. Y nos quedaría densidad, velocidad 1 en X, velocidad 1 por diferencial del área 1. ¿Estamos? ¿Sí? A continuación, nosotros debemos ver qué fuerzas volumétricas o másicas tenemos y qué fuerzas superficiales tenemos. Y si nosotros podemos observar, las únicas fuerzas en X que tenemos es la fuerza en 1 y la reacción en X. Entonces nosotros tendríamos lo siguiente. ¿Sí? Fuerza 1 positivo, ya que está a la derecha, menos reacción en X, ya que está a la izquierda. Esto es igual a nuestra integral de nuestra sección número 1. Si nosotros resolvemos en este caso esta integral, pues es muy sencilla, ya que está en función del diferencial de área 1, nosotros vamos a tener lo siguiente, dése cuenta. Fuerza 1 menos reacción en X, y nuestra integral va a quedar densidad, velocidad 1 en X, por velocidad 1 como vector, y por el área 1 como vector. Y si nosotros recordamos, esto de aquí era un producto escalar, ¿sí? Y en este producto escalar decíamos que era igual al módulo de la velocidad por el módulo del área y por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos vectores.
Dese cuenta. Módulo de la velocidad 1, módulo del área 1 por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos vectores. ¿Estamos? Entonces, ahora lo que nosotros vamos a comenzar calculando es esta partecita de mi fuerza número 1. ¿Listo? Para calcular en este caso esta fuerza número 1, lo que yo debo recordar es lo siguiente. Que la presión es igual a la fuerza sobre el área. En este caso la presión 1 es igual a la fuerza 1 sobre el área 1. Despejo en este caso la fuerza 1 que sería igual, ¿sí?, a presión 1 por el área 1. Y vamos a ir reemplazando nuestros datos. Si usted recuerda, la presión 1 valía 119.000 newton sobre metro cuadrado. Tomen muy en cuenta que esta presión sería la presión manométrica. Y por el área 1, que es de 0,01 metros al cuadrado, nosotros vamos a tener que nuestra fuerza en 1 ha sido igual a 1190 newtons. ¿Sí? 1190 newtons. Entonces ya tendríamos nuestro primer valor, que es la fuerza en 1. Ahora, nosotros vamos a tener que obtener nuestras velocidades, ¿sí? Y para poder obtener nuestras velocidades, lo que nosotros debemos hacer es la ecuación de la conservación de la masa. Recuerden que en ejercicios anteriores ya fue demostrada y tenemos que 0 es igual a la integral de la superficie de control, densidad, velocidad por diferencial del área. En este caso yo debía colocar integrales en función de las secciones que tengamos en nuestro ejercicio, ¿sí? Ya que esta velocidad es como módulo, entonces nosotros tendríamos planteado primero en función de nuestra sección 1, ya que tenemos una velocidad, ¿sí? Y a su vez vamos a tener la integral en función de nuestra sección 2. ¿Listo? Resolvemos estas integrales, pues muy sencillo, nos quedaría densidad, ¿sí? Recuerden que aquí voy a tener un producto escalar, sería velocidad 1 por el área 1 por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos vectores. Y mi segunda integral quedaría de la misma manera, ¿sí? En este caso, densidad, velocidad 2 por área 2 por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos vectores. ¿Estamos? Si nosotros analizamos en nuestra sección 1, el vector 1 con el vector área forman un ángulo de 180 grados. Entonces nosotros tenemos densidad, velocidad 1, área 1 por el coseno de 180 grados. Y en el caso de nuestra sección 2, el vector velocidad con el vector área está formando un ángulo de 0 grados. En este caso podemos recordar que el coseno de 180 es igual a menos 1 y el coseno de 0 es igual a 1. Entonces nosotros tendríamos lo siguiente, ¿sí? Menos densidad, velocidad 1, área 1, más densidad, velocidad 2, área 2. ¿Sí? En este caso lo único que vamos a hacer es este término pasar a la izquierda y podríamos simplificar pues la densidad, ¿verdad? Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Podríamos despejar la velocidad 1 y nos quedaría velocidad 2 por área 2 sobre el área 1. Entonces ingresemos nuestros valores. La velocidad 2 era igual a 16 metros por segundo, el área 2 igual a 0,0025 metros al cuadrado y el área 1 era igual a 0,01 metro por segundo. Tenemos un valor de 4 metros por segundo. En este caso, tomemos en cuenta que la velocidad 1 nos ha salido 4 metros por segundo. Y en este caso, si quisiera representar como vector con respecto al eje de las X, nosotros tendríamos velocidad 1 con respecto a Y o a X, nos quedaría 4 en Y metros por segundo. ¿Sí? Ahora, pues, tendríamos ya todos nuestros valores. Recordar que en este caso, pues, lo que se obtuvo es esta relación de aquí. Y además lo que nosotros calculamos en este caso, pues era nuestra fuerza, ¿sí?
que habíamos adquirido de 1190 newtons y a su vez adquirimos la velocidad 1 como módulo y como vector. Entonces, veamos cómo nos queda esta ecuación de aquí. Nos quedaría F1, ¿sí?, menos Rx, y el ángulo comprendido entre estos dos vectores, si usted analiza, es de 180 grados. Entonces nosotros tendríamos lo siguiente, ¿sí? Vamos analizando. Fuerza 1, que es 1190, menos reacción en X, es igual a la densidad, que en este caso es 999, la velocidad 1 en X como vector, que es 4, la velocidad 1 como módulo, que es 4, por el área 1, que es de 0,01 metros al cuadrado, y por el coseno del ángulo comprendido entre estos dos vectores. En este caso, el coseno de 180, recuerden que es igual a menos 1, ¿verdad? A menos 1. ¿Correcto? Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Dese cuenta, ¿sí? 190 menos reacción en X, como tengo el signo negativo, tendría menos 999 por 4 y por 0,01. Entonces nosotros tendríamos este valor de aquí, 1190 menos reacción en X, y esto ha sido igual a menos 159,84 newtons. ¿Sí? Este resultado de aquí. Lo único que hacemos es despejar en este caso nuestra reacción en X, que sería 1190 más 159,84, y tenemos que nuestra reacción en X ha sido igual a 1349,84 newtons. En este caso, si esta reacción en X sale positivo, significa que yo he tomado bien el sentido de este vector, es decir, de esta reacción en X. ¿Sí? Mucho ojo y cuidado con esto. A continuación, lo que tendría que hacer es calcular nuestra reacción en Y. Para ello, analizamos nuestro eje de las Y y planteamos nuestra ecuación. En este caso hemos dicho que esta integral va a estar en función de las secciones que tenemos velocidades en Y, y en este caso, en la única sección que tenemos velocidades en Y, ¿sí?, es en nuestra sección número 2. Entonces tenemos lo siguiente. Integral de área 2, densidad, velocidad 2 en Y, velocidad por diferencial del área 2. Y veamos qué fuerzas superficiales y volumétricas tenemos. En el eje de las Y tenemos menos peso del fluido, ya que está hacia abajo, dese cuenta, menos el peso del codo, y en este caso menos reacción en Y. ¿Sí? Esto va a ser igual a nuestra integral con respecto al área 2. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? En este caso, tomen muy en cuenta que no tenemos ninguna dimensión de esta curvatura, y a su vez no tenemos ningún dato sobre el peso del codo. Entonces nosotros podríamos despreciarlo. Es por eso que hemos colocado en rojo. Entonces nos quedaría menos reacción en Y, integral sección 2, densidad, velocidad 2Y, velocidad 2 por diferencial del área. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Menos reacción en Y. Resolviendo la integral nos queda densidad, velocidad 2 en Y, velocidad 2, área 2. Recordando que en este caso este término es un producto escalar. Entonces nos quedaría igual a menos reacción en Y es igual a la densidad, velocidad 2 en Y, módulo de la velocidad 2 por el área 2 y por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos vectores. ¿Estamos? Entonces veamos cómo nos queda. Pues, ¿qué es lo que nosotros tenemos a continuación? Pues, habíamos dicho en la anterior diapositiva que esto es un producto escalar, ¿no es cierto? Nos quedaba menos velocidad 2
en y, velocidad 2 por área 2 y por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos vectores. Si usted se fija en la sección 2, el vector área y el vector velocidad están formando un ángulo de 0 grados, ¿sí? Y en este caso, el coseno de 0 grados es igual a 1. Entonces, tenemos que la reacción menos la reacción en y es igual a la densidad velocidad 2y, velocidad 2 por el área 2. Lo único que me toca hacer es reemplazar cada uno de estos términos, menos reacción en y, densidad que es 999. Tomen muy en cuenta que la velocidad 2 como vector con respecto al eje de las y es menos 16, ¿sí? Mucho cuidado con eso. La velocidad 2 como módulo es 16 y el área 2 es de 0,0025. Resolviendo nos quedaría menos reacción en y, menos 639,36, que sería la resolución de este término. Entonces, en este caso, nos ha quedado que la reacción en y es igual a 639,36. Tomen muy en cuenta que el área 2 y la velocidad 2 teníamos de la siguiente manera, ¿sí? ¿Por qué repito esta partecita? Porque esto es muy importante. Nosotros debemos ingresar nuestra velocidad 2y como vector. Entonces aquí tiene un signo negativo. Tomen muy en cuenta eso. En este caso, pues, ¿qué nos faltaría hacer? Pues tenemos la reacción en y, tenemos la reacción en x. Lo único que nos faltaría es encontrar esta fuerza resultante. Que esto ya es muy sencillo, ¿sí? Entonces la fuerza resultante ha sido igual a la raíz de la reacción en x al cuadrado más la reacción en y al cuadrado. ¿Sí? Y además podríamos encontrar el ángulo comprendido entre la fuerza resultante y nuestra reacción en x. ¿Listo? Muchísimas gracias.